Bueno, hermanos, vamos a empezar a leer el capítulo 6 del libro de Efesios. Ya estamos terminando el libro de Efesios. La semana pasada no pude estar con ustedes. Eh, Empezaron ahí con algo muy un poquito difícil. Decía que someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Era la base. Y esto empezó a dar una serie de instrucciones, Pablo, de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana, cómo deben de ser la relación entre los esposos y, y luego vamos a empezar a hablar cómo debe ser la relación entre los padres y los hijos, ¿verdad? Este, pero para poder llegar al capítulo 6 pues tuvimos que haber pasado por el capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad? El 4 y el 5. ¿Qué les quiero decir, mis hermanos? Que Pablo lleva un orden muy preciso para revelar la verdad de Dios. Y si nosotros empezáramos a leer Efesios a partir del capítulo 5 o al capítulo 6, lo que estuviéramos leyendo no lo entenderíamos. En nuestra mente humana limitada no pudiéramos comprender cómo llegamos aquí, cómo se puede hacer realidad estas cosas, cómo una mujer se puede sujetar a su esposo, cómo un esposo va a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, si no sabemos qué pasó al principio. Y nosotros recordamos brevemente que Efesios 1 nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿verdad? En los lugares celestiales con Cristo. Nos recuerda que Él nos ha escogido para que fuéramos santos sin mancha, ¿verdad? Y lo hablaba de una palabra que hablaba de predestinación, que les decía que Él nos había visto desde antes de la creación del mundo, porque Dios es eterno y Él conoce todas las cosas. Que nosotros tenemos redención por su sangre y por esto tenemos el perdón de nuestros pecados. Todo esto, mis hermanos, nos va a ir capacitando o nos debe de capacitar para lo que nos quiere el Señor. ¿Qué nos quiere, qué quiere el Señor de nosotros? Pues que andemos conforme al llamado que Él nos ha escogido, que andemos en amor, que andemos sujetos a Cristo, ¿verdad? Por eso, en el capítulo anterior, tuvieron que haber leído el 5:21, que someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahora el capítulo 6 empieza con un mandamiento a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Me llama la atención porque cuando nosotros a veces disciplinamos a nuestros hijos, cuando son pequeños, que les decimos, no, no puedes ver la tele hasta que no hagas la tarea, por poner un ejemplo. Eh, ¿Cómo se defienden los niños, los jóvenes? No, no es justo, no es justo. Y aquí, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, hijos, obedeced en el Señor, y hago énfasis en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y cuando leía esto, meditaba yo, bueno, se le manda a los hijos que obedezcan a sus padres, pero nosotros, hermanos, también somos hijos de Dios. Y yo creo que es justo que también nosotros obedezcamos a nuestro Padre Celestial. A veces no lo vemos así, vemos, o no, es que aquí dice que los hijos deben de sujetarse, de obedecer a los padres. Pero cuando dice en el Señor, ahí está hablando de algo muy específico. Todo lo anterior que leímos, mis hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nos escogió, nos redimió, nos dio vida, nos perdonó nuestros pecados. Todo eso el Señor ha hecho con nosotros. Y nosotros, esta vida que Dios nos ha dado, debemos reflejarla a nuestros hijos, debemos de extender esa misericordia a nuestros hijos,
porque no podemos, y ahorita lo vamos a leer más adelante, ¿qué le dice a los padres? No podemos maltratar a nuestros hijos, no podemos abusar de nuestros hijos. Aquí está hablando de relaciones. Dice, porque esto es justo. Y luego dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto nosotros lo vemos en Deuteronomio, en Éxodo, cuando empieza los mandamientos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa. ¿Qué va a pasar si tú honras a tu padre y a tu madre? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Éxodo 20:12, si quieren anotarlo por ahí. Honrar es una palabra que tiene varias connotaciones. Honrar es, ok, dar honor, obedecer, pero más que nada es respeto, respetar. Es un respeto por amor, no por miedo. Que tus hijos te vengan, te busquen y te hablen con honra, quiere decir que vengan movidos por el amor. Y así debe ser nuestra honra a nuestro Padre Celestial, que por amor a Él hagamos las cosas que Él nos dice. Como les decía yo en algunas predicaciones, hacer caso, hacer caso. Como decía el hermano Alejandro, hacer las cosas como Dios manda, ¿verdad? Entonces, y luego el 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo provocamos a ir a nuestros hijos? Pues cuando a veces en el afán de ser muy estrictos, a veces un padre que no conoce el amor de Dios o un padre que a veces sufrió una mala experiencia con sus padres, a veces abusa de la autoridad que Dios le ha dado sobre sus hijos. A veces abusa en la disciplina, a veces abusa en las palabras, a veces son más duras las palabras que los golpes. Entonces, aquí es lo que nos está diciendo, Padre, no provoquéis a ira, no hagas cosas que lastimen el corazón de tu hijo, de manera que llegue a odiarte, que llegue a enojarse de una manera que hay hijos que se van de la casa, hay hijos que pierden la relación con sus padres porque tuvieron un desacuerdo, los provocamos a ira, no fuimos sabios para educarlos. Y aquí dice criados, o sea, es responsabilidad del padre, de los padres, amonestar y disciplinar, pero en el Señor. Otra vez, vuelvo a decir, hijos, obedezcan en el Señor. Y cuando vemos esta frase en el Señor, yo quisiera que cada vez que la oigan, recuerden todo lo que Dios ha hecho con nosotros, la paciencia que ha tenido Dios con nosotros, el amor que ha tenido Dios con nosotros, la misericordia que ha tenido Dios con nosotros. La verdad, está muy alta la vara, pero esa es la medida que nosotros tenemos que amar a nuestros hijos y esa es la medida en que nosotros debemos de criarlo. Y al decirlo en el Señor también, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos en el Señor si no somos instruidos nosotros primeramente en el amor del Señor, si no somos instruidos, si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Entonces, esto se lo está diciendo a la iglesia. Esto se lo está diciendo a los hijos de Dios. Esto que le dice a las esposas y a los esposos, se los está diciendo a los hijos de Dios. Los no creyentes, la gente que no conoce a Dios, es imposible que puedan tener acceso a este amor, a esta palabra, ¿verdad? Y sigue la instrucción con las relaciones.
El verso 5 dice, siervos, está hablando aquí a los trabajadores, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Estas palabras son fuertes. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No es que aquí compara cómo debes de obedecer a Cristo con temor y con temblor. Pero volvemos a lo mismo, no es un temor de tener miedo, es un temor de reverencia, es un temor de respeto, ¿verdad? Con sencillez de corazón. Las cosas sencillas, mis hermanos, yo creo que son menos complicadas. Recuerdo yo por ahí una frase que leí en algún lado, donde decía, llegaba un niño a pedirle a su papá, y le decía, oh, amado Padre, glorioso, soberano y todopoderoso, pero está hablándole a su papá. Dice, ¿serías tan amable de bendecirme con 3 pesos para comprar una paleta? Pero le echa un rollo y le dice, ¿querías una paleta? Pues pídemela. Dijo, es que yo sí te oigo que tú le pides a Dios. Y pone uno a pensar, digo, a veces sí es cierto, a veces sí es cierto, a veces como que usamos un lenguaje muy cristiano, muy florido, y Dios dice, con sencillez de corazón, porque Él ve el corazón de las personas, ¿verdad? A veces no tenemos que ser muy elocuentes para orar, pero lo que oremos, lo oremos de corazón, que es lo que ve Dios. Por eso aquí le dice a los siervos o a los trabajadores que obedezcan a sus jefes, ¿verdad? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Y la palabra siervo aquí es duclos, es esclavo, esclavo. Un esclavo en aquella época eh, no tenía, no tenía voluntad, tenía que hacer lo que le dijera su amo, ¿verdad? Y aquí, siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y este es el corazón de todo lo que estamos leyendo. Que la voluntad de Dios es que nos sometamos unos a otros en el Señor, en el amor de Dios, que nosotros podamos tener una vida que refleje el carácter del reino, porque esto, como decía Jesús la vez pasada, son las reglas del reino, ¿verdad? Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. Entonces, esto es lo que le agrada a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Dice el verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, por ahí Mateo les decía Jesús a sus amigos, a sus discípulos, que cuando la gente los vea, dice que cuando vean sus buenas obras, hablaba de la luz y de la sal, ¿verdad? Dice, cuando ustedes son la luz del mundo, dice, cuando la gente vea sus buenas obras, va a dar gloria a Dios, porque va a ver cómo se comporta de una manera diferente al resto del mundo. Dice el 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, será siervo, sea siervo o sea libre. Nosotros, mis hermanos, sabemos, hay una ley espiritual que Dios dice que lo que siembras cosechas. Sabemos que hay una promesa de Dios que vamos a recibir de Él. Vamos a recibir las bendiciones de Él porque le obedecemos. El ser obediente, ¿qué le va a decir el Señor cuando lo vayamos a ver? Dice, pasa siervo fiel,
entra al gozo de tu Señor, ¿verdad? Vamos a recibir del Señor. Y luego dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que Él no hace acepción y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, que los jefes, está hablándole a los jefes cristianos, ¿verdad? Porque va a haber de todo. Puede haber jefes cristianos que tengan empleados que no son cristianos, o puede haber empleados cristianos que tengan jefes no cristianos, pero a los dos se les ordena y se les dice que el mismo Dios de uno y de otro no hace excepción de personas. ¿Sí se acuerdan de que Pablo, cuando estaba en la cárcel, conoce a uno, a un hombre, a Onésimo? Y él era un esclavo que se había escapado y y Pablo le predica y él se convierte al Señor y lo regresa con su amo. ¿Sí se acuerdan de esa historia? A ver, ¿en dónde está? Filemón. Vamos a ver. Dice Filemón que le manda este mensaje. Dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, le está diciendo Pablo a Filemón, lo que conviene más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, yo anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, que dice, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Por algo se escapó Onésimo de Filemón. Pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieres para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el ser. Fíjense, qué tremenda la relación esta. Onésimo era esclavo de Filemón. Filemón se caracterizaba porque era una persona que amaba mucho. De hecho, eso quiere decir la palabra Filemón, el que ama, ¿verdad? Era un cristiano que recibía a muchos en su casa y tenía muy buen testimonio. Pero aquí Pablo le regresa a este esclavo que había huido de Filemón y le dice que lo reciba ahora más que un esclavo, que lo reciba como un hermano en Cristo. Entonces, esta es una metáfora, un tipo de lo que todos nosotros somos como, como Onésimo, que regresamos éramos esclavos o éramos siervos de Dios, pero nos habíamos ido al mundo, ¿verdad? Y Pablo toma el lugar de Cristo que dice, lo que él te deba, yo te lo pongo a mi cuenta. Cristo paga por nosotros y todas nuestras faltas quedan cubiertas por Cristo, ¿verdad? Y pide que lo vuelva a recibir en su casa. Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que
la mayoría de la gente le toma mucha a este capítulo 6 lo que es la armadura de Dios. Todo lo que leímos desde el capítulo 1 al capítulo 3 nos va a preparar. Primeramente nos prepara para nuestra relación, cómo vivamos en la iglesia, cómo vivamos en la casa, cómo vivamos en el trabajo, pero ahora nos va a hablar de algo muy importante. Cuidado. Tenemos que estar preparados para la batalla, ¿verdad? La armadura de Dios dice aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a ver un poquito Romanos capítulo 8, verso 17 al 21. Si alguien me puede ayudar, por favor. Romanos 8, del 17 al 21. Que yo lo leo, hermano. Por favor. 8. 17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hasta el 21. 31. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Disculpa, mi hermano, se me hace que me adelanté con ese 13, 12. Ok, bueno. Ahorita lo empatamos ese. Gracias, mi hermano. Efesios 1:19. Efesios 1:19. Vamos a ver. Si quiere la leo. Sí, sí, por favor. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fortaleza. Bueno, aquí era donde quería traerlos. Gracias, mi hermano. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Se nos manda que nos fortalezcamos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Vamos a ver el ejemplo que vienen en la Biblia. Abraham. Abraham se fortaleció en el Señor cuando ya estaba muy viejo. Vamos a ver. Está. A ver si me ayudan. Estamos en Hebreos. A ver, Gerardo, no sé si me puedes echar la mano. Ahorita me estaba acordando de ese. En los de la fe. Hebreos 11, sí, se me hace que sí. Sí, sí. Que dice que se fortaleció como viendo al invisible. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. No. Pero se los voy a platicar. Sí, se los voy a platicar.
Dice que, que él se fortaleció en el Señor, no viendo su edad, que era como casi 100 años, ¿verdad? Y que su esposa Sara tenía 90 y era estéril, toda su vida fue estéril, nunca pudo tener familia. Y dice que él no vio su cuerpo ni la esterilidad de su esposa, sino que se fortaleció creyendo lo que Dios le había dicho, porque sabía que Dios era poderoso para hacer las cosas, ¿verdad? Cuando le pidió a su hijo Isaac, él le dolió a su corazón, ¿verdad? Que lo que más había anhelado y que había recibido, tanto, toda su vida esperando por ese hijo, y se lo pide al Señor, y él se fortalece sabiendo que aunque Isaac se muriera, Dios es poderoso para volverlo a revivir. O sea, ¿cómo se fortalece? Se fortaleció en el Señor, en lo que dijo Dios, en la palabra de Dios. ¿Cómo, cómo le dijo a Josué? A José cuando iba a entrar a la tierra, le dice que esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? O sea, ¿cómo te vas a fortalecer? Y le dice claramente estas palabras: no se apartará de ti este libro de la ley, sino que harás todo lo que está escrito en él, para que cuando tú hicieres, todo lo que hagas, prosperarás y te irá bien. Dios es muy específico, Dios nos fortalece a través de su palabra. ¿Cómo se fortalece más? Dice eh, David, dice, más David se fortaleció en el Jehová su Dios, cuando se acuerdan que le raptaron a su familia. Y dice que lloraron los hombres hasta que ya no tuvieron fuerza, ¿verdad? Y lo querían apedrear, lo querían matarlo, pero él se fortalecía en el Señor. ¿Por qué? Porque conocía a Dios, conocía a Dios. Desde niño, cuando enfrentó a Goliat, él no vio las circunstancias, él creía que Dios era poderoso para entregarlo a su mano, ¿verdad? Porque así como había derrotado leones y osos, no dependía de su capacidad, dependía totalmente de Dios, ¿verdad? El fortalecernos en el Señor no dice que solamente nos vamos a fortalecer a través de muchos años, no, porque eso sería depender de nosotros. Nos engañaríamos a nosotros mismos con mucha frecuencia, negando lo que somos y lo que Dios nos ha hecho por nosotros. Dios nos ha libertado del pecado. Era lo que les decía, todo lo que Dios nos ha perdonado y limpiado de toda maldad. Dios nos ha adoptado como sus hijos, nos dio la potestad de ser sus hijos, ¿verdad? Dios nos ha dado autoridad en su nombre. ¿Cómo podemos fortalecernos nosotros? Jeremías 33:3 dice, clama a mí que yo te responderé. Clamando, orando, hermanos, orando nos podemos fortalecer. Como Josué, conociendo la palabra de Dios, nos podemos fortalecer. La oración. La oración es un pilar importante en nuestra vida, y esto puede fortalecernos, pero lo más importante es nuestra relación con Dios. Hablar con Dios siempre nos va a fortalecer. La conversación íntima con Dios nos trae vida y nos fortalece. Eso es lo más importante. Es como les decía, la oración sencilla, la sencillez de nuestro corazón. ¿Cómo nos va a fortalecer también el Señor? A través de su palabra. Meditando su palabra. No solamente leer por leer, sino realmente traer a nuestra vida, traer a nuestra vida lo que estamos leyendo. Por ejemplo, ahorita todo lo que hemos leído, y les decía yo, recordemos lo que ha hecho Dios con nosotros. Meditemos la palabra. Congregarnos, hermanos. Eso también nos fortalece. El tener comunión con otros hermanos.
el platicar, el adorar, el alabar. Yo creo que lo experimentamos cada domingo cuando estamos en la iglesia. Por eso dice Dios en su palabra, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, porque Dios ahí envía bendición y vida eterna. Entonces, se nos ordena fortalecernos en el Señor. Y luego se nos va a ordenar que nos vistamos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Ahora voy a pedir a ver si me ayudan a leer los primeros tres, el 11, el 12 y el 13, por favor, de Hebreos 6. Ok. Muy amable, hermana, gracias. Vestidos. Nosotros antes de salir a la calle nos vestimos, no vamos a salir desnudos, ¿verdad? Y aquí está hablando de que tenemos que salir vestidos todos los días, preparados para una batalla. Porque lo creas o no, todos los días enfrentamos batalla espiritual. Vestidos de toda, y aquí van a subrayar toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Fíjense, pongan atención cuántas veces aparece firmes ahorita en lo que resta del capítulo. La idea es que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos un enemigo, hermanos, que siempre nos está acechando y nos va a acechar toda la vida, hermanos, porque bien lo dice su palabra, que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí está hablando, sangre y carne es una forma de decir contra personas, contra otra prójimo, contra otro humano, no. Está hablando de algo que no es carne y sangre, está hablando de algo que es espiritual, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Hay una jerarquía de dominio, como en los ejércitos, hay soldados, hay capitanes, hay coroneles, hay generales, qué sé yo. Y aquí también el reino de las tinieblas tiene sus jerarquías. No les vamos a dar mucha importancia porque todos ellos se van a sujetar o están sujetos a la autoridad de Jesucristo, ¿verdad? Pero ellos no pueden luchar contra Dios, no pueden luchar contra Jesús, pero sí quieren ir tras sus hijos, ¿verdad? Porque es la única forma en que pueden afectarle. No tiene lucha contra carne y sangre, o sea, cuando hay una disputa, cuando tenemos una confrontación, una batalla, a veces en la familia, a veces con los amigos, a veces en el trabajo, aquí Pablo nos recuerda que hay un mundo espiritual que se mueve alrededor nuestro y puede influir a las personas. Están bajo influencia. No estoy diciendo que estén poseídos, pero sí hay influencia. El diablo puede susurrar en el oído, aún a los hijos de Dios,
y puede influir. Esto se los platico porque aquí está en la palabra de Dios. Pedro, Pedro mismo, cuando Jesús iba a subir a Jerusalén, cuando iban a, a la fiesta, que sabían que lo iban a apresar, que Jesús ya les había dicho que iba a ser preso y lo iban a golpear y lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar. Y dice, no, Señor, ¿cómo vas a subir? Ahí te están buscando, te van a apresar. Y le decía, y le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, para eso iba Jesús, para eso había nacido, ese era su destino. Y Pedro escucha la voz de Satanás que le dice, no, dile que no vaya, ¿verdad? Y Jesús pues discierne muy bien, por eso le dice, apártate de mí, Satanás, pero no le dice a Pedro, le dijo a Satanás que estaba al lado de Pedro, influenciándolo. Entonces, cuidado, mis hermanos, a veces el conflicto no es con el familiar, con el amigo, con el compañero, a veces el conflicto es espiritual. Y dice potestades, va subiendo de jerarquía, gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes, huestes son ejércitos. Acuérdense, una sola persona podía tener legiones de demonios, como le sucedió al Gadareno. Huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Está hablando de un mundo sobrenatural. Está hablando de un mundo espiritual. Y lo vuelve a repetir. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. ¿Cuál es el propósito de tomar la armadura? Resistir. Resistir. Tenemos que resistir. Al diablo se le vence resistiéndolo. No atándolo, no echando fuera. La batalla espiritual, desgraciadamente, se ha desviado mucho de lo que es bíblico. Hay veces, hay libros, y a mí me tocó, ahí tengo algunos que me regalaron, de batalla espiritual, y declaraciones y decretos y amarres y que no sé qué. Hubo una época en que era la novedad para los cristianos hacer ese tipo de batalla espiritual. Pero créanme, mis hermanos, que en una reunión de oración, si se ora atando los demonios de alcoholismo, demonios de homosexualidad o de alcoholismo, o de hermanos, esos son pecados. Esos son pecados. El demonio de delincuencia son pecados, hermanos. Que fueron influidos o no, sí, admito, pero no es un demonio, no es reprendiendo de que si mi esposo se está yendo con otra mujer que el demonio de adulterio, el espíritu de adulterio, no, no son espíritus. Eso es un pecado. Y aquí nos manda a resistir al diablo. O sea, la influencia demoníaca, lo que el enemigo venga a querernos hablar en el oído, que dice, lo vamos a resistir, pero no en nuestras fuerzas. No lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, por eso necesitamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Y habiendo acabado con él, estad firmes. Vamos a ver. Romanos 13. Doce y 14.
Fíjese, aquí Romanos nos dice, bueno, un poquito antes, vámonos un poquito antes. Dice, conociendo esto, desde el 11, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí nos está hablando de unas armas de luz. Vamos a ver cuáles son esas armas de luz. Dice el verso 14. Estad firmes otra vez, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Aquí dice que estemos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuáles son los lomos? Nosotros tenemos la costumbre de pensar que los lomos es la espalda, pero bíblicamente está hablando que es la cintura, ¿verdad? No puedo. Dice vuestros lomos con la verdad. Vamos aquí mismo en Efesios, pero en el capítulo 4, ¿qué nos decía el capítulo 4, verso 15? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Juan nos revela que Cristo es verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿verdad? Y la verdad va ligada con la justicia. Dice, vestidos con la coraza de justicia. Coraza habla de corazón, habla de algo que cubre el pecho. La coraza de justicia. Vamos a ver ahí mismo, vimos en el capítulo anterior, Efesios 5:9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahorita que vamos a empezar a ver las partes de la armadura de Dios, estamos viendo aquí, dices, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El ceñir es amarrar. Bueno, aquí hay otras versiones que dicen el cinturón de la verdad, pero en aquel tiempo pues usaban un cordón, ¿verdad? Porque la vestimenta de los hombres en aquella época era como si fuera una túnica, ¿verdad? No eran pantalones, era como una camisola grande hacia hasta abajo. Para trabajar se necesitaban ceñir para poder no caerse, no tropezarse con la misma vestimenta. Entonces, el decir ceñir es estar preparados para la acción. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a ver qué nos dice Isaías 11:1 en el Antiguo Testamento. Isaías 11:1. 11:5, perdón. Sí, por favor. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Aquí está hablando Isaías de la profecía del Mesías. ¿Cómo va a ser él? Él va a venir ceñido, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto, ¿qué es el apresto? Es una preparación para estar firmes. Si no estamos firmes, nos podemos caer.
Cualquier viento, cualquier empujón nos puede caer. El apresto, dice, significa estar listos para enfrentar la batalla espiritual y compartir el mensaje de salvación y de paz de Jesús. Nosotros tenemos que tener bien puestos nuestros pies firmes sobre lo que hemos creído en el Evangelio. Vamos a ver Romanos 5, 1, 2. El Evangelio de la Paz. Vamos a ver qué nos dice Romanos. Romanos 5. Sabemos que Dios tenemos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. El Evangelio de paz, el Evangelio de salvación que hemos escuchado ustedes y nosotros, trae paz a nuestra vida. Tenemos paz para con Dios, porque ahora nuestra relación con Dios ya está restaurada. Nuestro pecado fue perdonado. Fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos purificados, fuimos adoptados como sus hijos. Por eso, a través del Evangelio, nosotros tenemos paz. Y esto es lo que nos hace estar de pie firmes en nuestra convicción, en nuestra creencia, en nuestra forma de vivir, porque sabemos a quién hemos creído, ¿verdad? Entonces, por eso dice que calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Hay un pasaje en Isaías 52, 7, que dice que cuán hermosos son los pies el que anuncia la paz. Cuando nosotros compartimos la paz, cuando compartimos el Evangelio, llevamos esta alegría a las personas, ¿verdad? Dice el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Qué importante, mis hermanos, que nuestra fe esté bien grande. Había un libro, que alguna vez lo leí, y hablaba de una batalla espiritual y decía que unos tenían escudos chiquitos y unos tenían escudos más grandes, que unos tenían poca fe y otros más fe, pero es una historia que hablaba en relación a esto. Yo me acuerdo mucho de mi hermano Alejandro que hablaba de la espada, que decía que como en una batalla deberías de sacar una espada grande y de repente sacabas un palillito, ¿verdad? Tu conocimiento de la palabra de Dios era muy poquito, ¿verdad? Tenías que crecer en el conocimiento de la palabra. Vamos a ver qué nos dice Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, 7. La fe va a ser probada con fuego. Bueno, el 6 nos dice que vamos a pasar por pruebas, ¿verdad? Dice que nosotros creemos en Cristo, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
Y aquí me estaba yo meditando cuando leí esto. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es la definición de la fe? A ver si alguien me puede decir. A ver, dilo. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se Así lo dice la palabra de Dios, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí viendo esto, el 8, en quien amáis sin Aquí. haberle visto. ¿A quién no hemos visto? A Jesús. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es nuestra certeza, mis hermanos, que tenemos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Dios viene por nosotros o que nosotros vamos con Dios, porque le pertenecemos, porque Él nos compró con su sangre y creemos en Él, la certeza de la que se espera. Nosotros esperamos redención completa. Creemos en que Él nos ha redimido de nuestros pecados, de nuestra manera de vivir. Creemos que Él ha pagado la deuda que teníamos nosotros y estamos seguros, nuestra convicción es que lo que Él dice en su palabra es verdad. Dice, y nosotros la certeza de lo que esperamos es la redención. La convicción de lo que no vemos a Jesús, pero creyendo en Él sin haberle visto, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Se fijan? La conexión está bien clara. Nuestra fe es Jesús. Nuestra fe es la obra de Jesús. La armadura, mis hermanos, la armadura es Jesús mismo. Él, Él es nuestra verdad, Él es nuestra justicia. La justicia de Dios fue imputada a nosotros, a nuestra cuenta, y ahora nosotros somos justificados, o sea, declarados justos porque creímos en Jesús, en la obra de Jesús. Entonces, hagan de cuenta que la vida que vivió Jesús, que fue perfecta en la tierra, fue, ahora que como está de moda el término transferir con las cuentas, hagan de cuenta que nos transfirió su justicia a nosotros y nuestra maldad, nuestro pecado, nosotros se lo transferimos a Él y Él lo llevó en la cruz y Él pagó con su vida, con su sangre en la cruz. Y ahora nosotros somos declarados justos, nosotros somos adoptados como hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Porque la fe, la salvación es por fe, no por obras, ¿verdad? Es un regalo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí dice que tomemos el escudo de la fe con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí habla de varios dardos, dice todos los dardos. Muchas veces llegan ideas, muchas veces llegan situaciones en que el enemigo nos va a atacar, sabe cuál es nuestra debilidad y ahí nos va a aventar ese dardo de fuego. Si permitimos que ese dardo de fuego entre en nuestro corazón, lo va a incendiar, lo va a incendiar. A veces nosotros leemos en Santiago que la lengua es un mundo de maldad. La lengua dice que es como un pequeño fuego que puede destruir un bosque. Y a veces las palabras que usamos o que oímos pueden causarnos o podemos causar mucho daño, podemos destruir a una relación, o podemos destruir a una persona cuando no refrenamos nuestra lengua o cuando el enemigo influye y agranda. A veces la ofensa es algo pequeño, pero el enemigo dice, no, es que te dijo, y es que mira, también la vez pasada hizo esto y esto y esto.
y empiezas a darle vueltas a la idea y te haces la historia, te haces la novela, la película en tu mente, ¿y qué pasa? Se incendia tu corazón. Entonces, aquí tenemos que tener el escudo de la fe. Por eso dice Dios, conocerás la verdad y la verdad te hará. Entonces, tomad el escudo de la fe con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo viene a ser el casco. El casco protege la mente. La mente es el campo de batalla favorito del enemigo. Nosotros tenemos tres enemigos según la palabra del Señor. La carne es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo, mis anhelos. El mundo, lo que el mundo quiere que yo piense, lo que el mundo quiere que yo anhele, lo que el mundo me tienta, me ofrece, y el enemigo, ¿verdad? El yo y la carne es lo mismo. Este, a veces, mis hermanos, tenemos que batallar con esto. Y la única manera es proteger nuestra mente con el yelmo de la salvación, con el casco. Dios ya nos salvó. Tenemos una identidad como hijos de Dios. Ahora somos pueblo santo, nación santa. Somos un reino de sacerdotes para Dios. El enemigo quiere robarnos esta identidad. El enemigo quiere desviarnos. El mundo quiere llevarnos, sacarnos de nuestra carril para que sigamos la corriente del mundo. Entonces, es importante que nosotros siempre tengamos nuestra mente. Dice la palabra de Dios que ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Su palabra. Aquí está todo lo que piensa, todo lo que debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo. Dios nos instruye, Dios nos corrige, Dios nos redarguye. Entonces, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí sabemos perfectamente que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que va a penetrar y nos va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Él discierne todo lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Primera Tesalonicenses, capítulo 5:8. Dice así. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nuestra esperanza, hermanos, debe estar protegida por el yelmo de la salvación. Orando en todo tiempo con toda la oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El orar, mis hermanos, como les decía, es el recurso más importante que tenemos. El enemigo quiere distraernos, no quiere que nos juntemos a orar, no quiere, siempre que vamos a orar, suena el teléfono, siempre que vamos a orar, tocan la puerta, nos quiere distraer, nos quiere distraer. O recordamos que no hemos hecho algo y ahorita, y la palabra favorita como es ahorita. Entonces, no perdamos la comunión con Dios, que es lo más importante. Orando en todo tiempo, con toda oración. A veces hay oportunidad de abrir tu Biblia, a veces hay oportunidad de cerrar la puerta y adorar y cantarle a Dios. A veces hay tiempo de
de abrir nuestro corazón y ponernos de rodillas y derramar nuestro corazón. A veces estamos en el camino y vamos platicando con Dios o vamos escuchando una alabanza. Súplica en el Espíritu. Nuestro espíritu, mis hermanos, tiene la capacidad de estar en contacto con el Espíritu de Dios. Cuando nuestra mente también se junta con nuestro espíritu y está en contacto con Dios, eso es orar en todo tiempo. Tú puedes estar en contacto con Dios, aunque andes manejando, pidiendo su dirección, pidiendo su protección, pidiendo su ayuda, cuando no sabemos cómo enfrentar algo, pidiendo su dirección, dependiendo, dependiendo totalmente de Dios. Y luego él dice el 19 algo que a mí me gusta mucho también, lo he aprendido de Pablo, a ser humilde. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí vemos la sencillez y la humildad de Pablo, de que él necesita oración. Así como decimos nosotros en la iglesia de los ancianos, les rogamos que oren por nosotros, ¿verdad? Para poder hablar con denuedo y expresar con fidelidad la palabra de Dios. Necesitamos de sus oraciones, hermanos. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y aquí hice una pausa para leer Colosenses 3. Fíjense, mis hermanos. Yo creo que aquí va muy conectado. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Nosotros resucitamos con Cristo? Sí, ¿verdad? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y aunque no nos veamos ahí, Dios nos ve. Dice que aquí cuando empezamos a leer Efesios, dice que Él nos ha sentado en lugares celestiales. Allí vamos a estar, pero Dios ya nos ve ahí al lado de Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, cuando venga el Señor, que dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué tenemos que hacer entonces mientras? Tenemos que hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Todas las cosas que antes hacíamos, hermanos, que no le agradaban a Dios, tenemos que quitarlas, tenemos que darles muerte. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ahora nosotros somos hijos de Dios. Debemos de ser hijos obedientes y debemos de andar como hijos de Dios. Dice el 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Todos nosotros vivíamos ahí. Pero ahora que estamos en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que dejar también vosotros todas estas cosas que todavía hacemos. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso tenemos que quitarnos, hermanos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Por eso nos dice al principio que ciñamos nuestros lomos con la verdad. No mintamos. Revestidos del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quién nos creó? Jesús, Dios. Tenemos que ir renovando, renovando. Donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni escrita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Para Él no hay acepción de personas. Vestidos, pues, como escogidos de Dios. Cuando tú te pones la armadura de Dios, te estás vistiendo como escogido de Dios. ¿Cómo va a ser? Santos, amados, de entrañable misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos misericordia del Señor, de benignidad, porque eso recibimos del Señor, benignidad, de humildad, que dice el Señor, venid a mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a los que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y luego repite lo que nos dijo aquí en Efesios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Fíjese. Ok. Bueno, ya lo que termina del capítulo 6, pues es una despedida, ¿verdad? Dice, para salutaciones finales, 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tico, hermano amado, fiel ministro en el Señor. Tíquico, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. La paz sea a los hermanos y el amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos vosotros, los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Amén. Yo creo, hermanos, que debemos meditar mucho en el libro de Efesios. Ha sido una revelación este libro, ahora que lo volvimos a escudriñar. Y yo les exhorto a que vuelvan a leerlo. Y créanme que cada que lo lean van a encontrar una revelación, una enseñanza más clara. Ya a la luz de los comentarios que les ha hecho mi hermano Gerardo, mi hermano Chuy Moreno, mi hermano Jesús, y lo que me ha tocado a mí de mi parte, yo creo que el Señor usa a cada uno de una manera muy especial. A mí me gusta mucho escuchar a mis hermanos cuando hablan, porque veo la revelación que Dios les da en su corazón y esto enriquece mucho, edifica. Por eso dice que cuando nos juntamos, somos edificados
y vamos creciendo en el conocimiento del Señor. Y esto es muy bueno, mis hermanos, porque no se queda con una sola persona, una sola mirada. Yo veo como uno ve arriba, otro ve abajo, y otro ve adelante, y otro ve atrás, y se va complementando, como que se va dando más luz y forma a la palabra, y se conecta la palabra una con otra, y al menos es mi parecer. Espero que Dios así lo manifieste en sus vidas. Yo sé que algo les ha hablado el Señor esta noche. Yo sé que ha habido un poco más de claridad en su palabra. Vuélvanlo a leer, mis hermanos, de veras. Vuélvanlo a leer. Y si Dios les ha mostrado algo, compártanlo. Compártanlo también, porque de eso se trata. Nosotros, si aprendimos algo de gracia, tenemos que darlo de gracia para que sean bendecidas otras personas. Mi hermano Gerardo, ¿nos harías el favor de orar? O si tienes algún comentario, por favor, para que terminemos. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? No sé. Jesús. Se vio bonita la manita. Nos despides, Gerardo, ¿no? Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Descansen. Igual, hasta luego. Que descansen. Amén. Gracias.